Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 97. Capítulo 97. Explosión. Muy bien, terminemos esto. En el bosque, Chilla, que huía, escuchó de repente esta frase. Su expresión cambió bruscamente y se detuvo, mirando fijamente la figura que apareció repentinamente frente a él. Esta persona no era otra que Seimei. ¿Eres tú? ¿Me descubriste hace mucho tiempo? Al mirar el rostro familiar y esos ojos familiares, Chilla apretó los dientes. Jeje. Seimei se rió suavemente y dijo: si ni siquiera pudiera descubrir tus rastros así, entonces estos ojos míos serían inútiles. Esconderse en un lugar para ocultar el propio paradero y moverse sin ser detectado eran dos conceptos completamente diferentes. Seimei solo había perseguido por un corto tiempo antes de descubrir los rastros dejados por el cuerpo principal de Chilla a través de la poderosa percepción del Sharingan. No lo detuvo inmediatamente, solo se aseguró de que el campo de batalla estuviera lo más lejos posible de la ubicación anterior. Ahora. Ya era hora. Cualquier retraso adicional podría hacer que los otros equipos los rodearan. Tenía que terminar la batalla rápidamente. Además, había otra razón para elegir este lugar como campo de batalla. Había un lugar oculto cerca adecuado para el confinamiento. Era un espacio subterráneo, aparentemente creado por alguien que usaba ninjutsu de estilo terrestre durante la última gran guerra ninja. Seimei lo descubrió accidentalmente mientras patrullaba hacía 2 días. En aquel momento no le había prestado mucha atención, pero ahora podría utilizarse para encarcelar a este titiritero. Sin embargo, antes de eso, todavía tenía que capturar al oponente primero. Con este pensamiento, Seimei arrojó abruptamente varios shuriken. HMPH. Al ver esto, Chilla no esquivó ni evadió. Resopló con frialdad y, con un ligero movimiento de sus dedos, 2 sombras oscuras surgieron del bosque tras él, bloqueándole el paso. Estas sombras no eran otras que la marioneta araña, a la que le faltaban 3 patas, y la marioneta humanoide, a la que solo le quedaban la cabeza, el torso y una pierna. Golpe, golpe, golpe. Los shuriken golpearon a las marionetas, produciendo una serie de sonidos sordos, sin causarles ningún daño. Inmediatamente después, llegó el contraataque de Chilla. Sus 10 dedos se movieron rápidamente, controlando a la marioneta araña para liberar una gran cantidad de armas ocultas, mientras también manipulaba a la marioneta humanoide para entablar un combate cuerpo a cuerpo con Seimei, intentando interrumpir sus movimientos. Pero Seimei no se dejaba intimidar fácilmente. Esquivó las armas ocultas que se acercaban mientras blandía su espada corta, bloqueando los ataques de la marioneta humanoide. Luego, incluso aprovechó una brecha en el ataque de la marioneta araña para correr hacia Chilla. Sí, Seimei solo había estado apuntando a las marionetas antes, pero eso fue porque no había descubierto el cuerpo principal de Chilla. Ahora que el oponente se le había presentado, naturalmente no se empecinaría en luchar contra las marionetas. En cambio, como otros, optó por atacar al titiritero él mismo. Desafortunadamente, aunque Chilla carecía de experiencia en combate, había recibido entrenamiento formal de titiritero y sabía que él mismo era su mayor debilidad, por lo que siempre había estado en guardia. Por lo tanto, el asalto de Seimei no tuvo éxito y su golpe con la espada fue bloqueado por la marioneta araña. No solo eso, sino que 2 tubos se extendían desde el abdomen de la marioneta araña, rociando 2 corrientes de niebla venenosa de color verde amarillento hacia Seimei.
Afortunadamente, Seimei poseía el Sharingan y ya se había retirado vigilante en el momento en que aparecieron esos tubos. Antes de que la niebla venenosa pudiera extenderse, Seimei, confiando en su memoria, arrojó 3 kunai hacia donde estaba Chilla. Los kunai atravesó la niebla venenosa y atacó a Chilla, pero una vez más, fueron bloqueados por la marioneta araña. Sin embargo, antes de que Chilla pudiera respirar aliviado, se oyó de repente un chisporroteo. Observó con atención y vio 3 etiquetas explosivas ardiendo ferozmente tras los 3 kunais desviados. No es bueno. Chilla estaba aterrorizado. Se retiró mientras controlaba a la marioneta araña para protegerse. ¡Bum! 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 Un destello cegador apareció, seguido de explosiones ensordecedoras. 3 bolas de fuego carmesí se elevaron y envolvieron instantáneamente a la marioneta araña. Sin embargo, para sorpresa de Seimei, incluso después de ser alcanzado por 3 etiquetas explosivas, la marioneta araña no parecía tener mayores problemas. Como era de esperar, tiene algo especial. Murmurando para sí mismo, Seimei saltó hacia adelante nuevamente, cargando hacia Chilla. Al ver esto, Chilla inmediatamente controló las 2 marionetas para interceptarlo. Seimei utilizó la misma táctica, comenzando una vez más a desmantelar las 2 marionetas. En un instante, la marioneta humanoide gravemente dañada fue desarmada en pedazos, quedando completamente inmovilizada. Además, Seimei le quitó otra pata al títere araña. Durante este tiempo, Chilla naturalmente intentó resistirse, pero fue inútil. Incluso cuando se escondió en las sombras antes, no pudo evitar que Seimei desmantelara las marionetas. Ahora, con su cuerpo principal expuesto y una debilidad tan grande, naturalmente no podía detenerlo aún más. Al ver que la marioneta araña, para protegerlo, ya estaba hecha pedazos. Finalmente, Chilla, desesperado, recurrió a su último recurso. La marioneta araña, que estaba luchando con Seimei, de repente se congeló. Luego, acompañado de un sonido de clic, clac, clac, se dispersó abruptamente en pedazos por todo el suelo. Esperar. No eran piezas, sino marionetas de araña de distintos tamaños. Los 10 dedos de Chilla se movieron levemente, y los hilos de chakra que disparó se dividieron en 2, luego en 4, luego en 8. En un instante se conectaron con todas las marionetas. Si antes Seimei no podía observar los hilos de chakra porque eran demasiado delgados, ahora podía verlos débilmente incluso sin activar su Sharingan. Pero tantos hilos de chakra, ¿puede él, un simple Chunin, realmente controlarlos todos? Era de esperar que Chiyoya fuera aclamada como una titiritera de primera por controlar una marioneta con un solo dedo. Seimei contó aproximadamente el número de marionetas araña. Había al menos 100. Controlar tal escala de marionetas en batalla, tal vez solo Sasori, después de transformarse en una marioneta humana, podría lograr eso. Seimei no creía que esta persona desconocida pudiera hacerlo. Debe haber algo raro aquí. Seimei reflexionó interiormente, dando inconscientemente medio paso atrás. Sin embargo, en cuanto se retiró, fue como meter la pata en un avispero. Las marionetas araña del suelo saltaron una tras otra, abalanzándose sobre él. Con un destello de luz fría, Seimei blandió su espada corta, dividiendo instantáneamente por la mitad a la marioneta araña que estaba al frente. Sin embargo, en ese momento, la alarma sonó en su corazón. Su Sharingan giró rápidamente, y todo frente a él pareció ralentizarse. Finalmente, dentro de la marioneta de araña partida en 2, vio un trozo de papel familiar. Sin duda, era una etiqueta explosiva, y seguía ardiendo. ¡Maldita sea! Seimei maldijo y su figura se retiró abruptamente. Si solo fuera una etiqueta explosiva, no sería gran cosa. Pero temía que todas esas marionetas de araña contuvieran etiquetas explosivas.
Una vez rodeado por ellos, con cientos de etiquetas explosivas detonando simultáneamente, Seimei no sabía cómo defenderse de eso sin Susanoo. Así que, para estar seguros, era mejor retirarse primero. Los hechos demostraron que su decisión fue correcta. En cuanto se fue, 2 marionetas arañas saltaron al lugar donde acababa de estar. Entonces, junto con la marioneta araña que había dividido, se oyeron 3 explosiones casi simultáneas. Llamas furiosas envolvieron instantáneamente un área de varios metros a su alrededor. Capítulo 98. Capítulo 98. Cautivo. Como era de esperar, al ver las 3 bolas de fuego que se elevaban simultáneamente detrás de él, el corazón de Seimei se apretó y no pudo evitar decir: realmente todas tienen etiquetas explosivas. Cuando terminó de hablar, vio más marionetas arañas saltando hacia él. Seimei no se atrevió a enfrentarlos de frente y se retiró rápidamente. Bum, bum, bum. Se oyeron varias explosiones más seguidas. En medio del humo, Seimei salió corriendo, seguido por docenas de marionetas araña de distintos tamaños. En ese momento, Seimei deseó poder aprender instantáneamente la técnica del estilo del viento. Gran avance y desatarla sobre ellos, dispersando esas marionetas araña. Desafortunadamente, no lo había practicado desde que obtuvo este ninjutsu. No era que no quisiera, sino que aún no dominaba por completo las transformaciones de forma y naturaleza del chakra de atributo fuego. Desarrollar precipitadamente el chakra de atributo viento solo sería contraproducente. Incluso con la ayuda del panel de competencias, aprender este ninjutsu a la fuerza y perfeccionarlo consumiría más chakra innecesario. No valió la pena en absoluto, por eso aún no lo había practicado. Sin embargo, después de este incidente, Seimei planeó asignar más chakra al estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix para dominar rápidamente las transformaciones de forma y naturaleza del chakra del atributo fuego. Entonces, podría comenzar a desarrollar el chakra del atributo viento. Para entonces, si volviera a encontrarse con una situación como esta, no sería tan pasivo. Pensando en esto, Seimei saltó una vez más, esquivando los ataques furtivos de varias marionetas araña. Bum, bum, bum. El sonido familiar de las explosiones se escuchó nuevamente, todavía sin causarle daño a Seimei. No solo eso, sino que a medida que pasaba el tiempo, Seimei descubrió gradualmente las debilidades de estas marionetas araña. El más fatal fue que no podían separarse demasiado. Seimei supuso que esto era una desventaja del ingenioso método del oponente para controlar tantas marionetas. Así es, fue inteligente. Seimei ya se había dado cuenta de que el oponente no controlaba directamente tantas marionetas. En cambio, usaba un método de control indirecto, extendiendo su control desde unos pocos puntos clave a todo el grupo. Esto provocó que la mayoría de los títeres tuvieran que permanecer cerca de los pocos títeres que actuaban como puntos de control centrales. Como resultado, no pudieron rodear eficazmente a Seimei. Y Seimei no tenía demasiado miedo de las actividades individuales ni de la autodestrucción. Después de todo, estas marionetas eran limitadas. Una vez agotadas, sería su oportunidad de contraatacar. Para acelerar este proceso, Seimei ocasionalmente usaba el estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix mientras esquivaba. Aunque el poder de esta técnica era ligeramente insuficiente contra la marioneta gigante, era más que suficiente para lidiar con estas pequeñas marionetas araña con su artesanía cruda. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Cientos de bolas de fuego del tamaño de un puño fueron controladas por Seimei, estrellándose contra el grupo de marionetas araña. Desafortunadamente, las marionetas araña eran demasiado pequeñas y ágiles, por lo que la mayoría de las bolas de fuego fallaron y solo unas 10 alcanzaron sus objetivos. Sin embargo, eso fue suficiente. Acompañados de una serie de explosiones, esos pocos títeres fueron todos destruidos. De esta manera, Seimei redujo continuamente el número de marionetas araña. Unos minutos después, no quedaba ni una sola marioneta de araña en el campo.
Chilla salió de detrás del árbol con una expresión sombría, mirando a Seimei, aparentemente queriendo decir algo. Pero en ese momento, la expresión de Seimei cambió de repente. Con un destello, apareció al instante frente a Chilla, con su espada corta cortando diagonalmente hacia su cuello. Chilla no esperaba que Seimei atacara sin decir una palabra y rápidamente levantó su kunai para bloquear. Sonido metálico. El kunai y la espada corta chocaron, produciendo un sonido nítido. Seimei continuó ejerciendo fuerza, presionando hasta que Chilla tuvo que retirarse. Seimei aprovechó su ventaja, usando tanto el Kenjutsu estilo Konoha como el Kenjutsu estilo Uchiha, junto con su Sharingan completamente activado. En tan solo unas pocas respiraciones, dejó una profunda herida en el cuerpo de Chilla, dejando el hueso al descubierto. Cuando apareció esta herida, la figura de Chilla colapsó repentinamente, convirtiéndose en una nube de humo de chakra y disipándose. Claramente esto era solo un clon de sombra. Al ver esto, el rostro de Seimei se volvió ligeramente desagradable, pero no mostró ninguna sorpresa. La razón fue que en el momento en que apareció el oponente, Seimei observó atentamente que había algo mal con la cantidad de chakra en su cuerpo. Aunque el Sharingan no podía ver directamente las vías de chakra y los puntos de acupuntura en el cuerpo de un ninja como el Byakugan, aún podía discernir aproximadamente la cantidad de chakra. Por lo tanto, Seimei pudo notar de un vistazo que el chakra del oponente era mucho menor de lo esperado. Ya sabes, debido a la técnica de absorción de chakra, Seimei prestaba mucha atención a la cantidad de chakra que poseían sus enemigos. No hace mucho, la última vez que vio al oponente, todavía tenía bastante chakra. Pero después de lidiar con las últimas marionetas araña, el chakra del oponente disminuyó repentinamente a casi la mitad. En esta situación, el oponente utilizó algún ninjutsu poderoso o utilizó la técnica del clon de sombra para dividir su chakra de manera equitativa. En el caso del primero, Seimei no había visto ningún movimiento importante ni percibido ningún peligro fatal, por lo que lo descartó directamente. Esto solo dejaba la última posibilidad. Por eso atacó sin decir palabra, para confirmar rápidamente su suposición. Si su suposición era errónea, aprovecharía la oportunidad para capturar al oponente. Si su suposición era correcta, tendría que apresurarse a buscar el cuerpo real del oponente. Los hechos demostraron que su suposición era correcta. Entonces, el siguiente paso fue encontrar el cuerpo real del oponente. Seimei había puesto tanto esfuerzo que no quería dejar escapar al oponente. Con un pensamiento, Seimei comenzó a recordar todo el proceso de la batalla, analizando cuándo y dónde el oponente había usado la técnica del clon de sombra para escapar. Unos momentos después, Seimei llegó tras un gran árbol. No era el mismo árbol donde se había escondido antes el clon de sombra de Chilla, sino otro no muy lejos. Seimei recordó que la última vez que el oponente desapareció de su vista fue aquí. Después de examinar cuidadosamente el área, efectivamente encontró algunos rastros. Una vez que confirmó la dirección en la que se había ido el oponente, Seimei no dudó e inmediatamente lo persiguió. Pasó media hora en un instante. Finalmente, Seimei acorraló a Chilla en un claro del bosque. Eres realmente persistente. Chilla miró a Seimei, que había aparecido ante él una vez más, su rostro bastante desagradable. Aunque en el momento en que se fusionó con los recuerdos del clon de sombra, comprendió que Seimei había descubierto su truco y sabía que el oponente definitivamente lo perseguiría. Pero realmente no esperaba que Seimei llegara tan rápido, a pesar de que había sido muy cuidadoso. Solo podía decir que había subestimado las capacidades de percepción del Sharingan. Una vez determinada la dirección, con la experiencia de Seimei y la ayuda del Sharingan, le fue imposible escapar de su persecución. Seimei no estaba de humor para malgastar palabras con su oponente. La batalla ya se había prolongado demasiado y no quería perder más tiempo. Entonces, con una técnica de parpadeo corporal, apareció directamente frente al oponente. La batalla comenzó al instante.
Como titiritero, los métodos principales de Chilla se centraban en controlar marionetas. Sin ellas, era como un tigre sin garras ni dientes. Un tigre así, aunque podía asustar a la gente, no podía hacerles daño. Por lo tanto, Seimei no gastó mucho esfuerzo en someterlo. Mirando a Chilla, que se había desmayado en el suelo, Seimei pensó por un momento, luego usó la técnica de absorción de chakra para absorber todo el chakra de su cuerpo. Luego, después de manipular cuidadosamente los rastros alrededor del área, cargó al oponente y se dirigió hacia el espacio subterráneo. Capítulo 99. La batería de chakras. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. La conmoción causada por Chilla, el titiritero de Suna, se había calmado. El informe de la misión, que concluía con la huida del enemigo, fue presentado por Seimei y superado la revisión. De ahora en adelante, a menos que alguien le prestara especial atención a esta persona o Sunagakure hiciera un gran alboroto por encontrarlo, esta persona sería considerada desaparecida de la faz de la Tierra. Y esto era demasiado común en tiempos de guerra. Nadie desperdiciaría energía en un desconocido como él. Quizás solo su familia lo buscaría. Así es, según las propias palabras de Chilla, Seimei había confirmado su suposición. La otra parte no era un ninja común y corriente, sino que provenía de un clan en decadencia dentro de Sunagakure. Se decía que el jefe de su clan fue una vez discípulo del segundo Kazekage, Shamon, y heredó sus técnicas para crear y controlar mecanismos de marionetas. Desafortunadamente, las 2 grandes guerras ninja causaron grandes pérdidas a su clan, lo que llevó a su declive gradual. No fue hasta los últimos años, con la aparición de Chilla, un individuo algo talentoso, que mostraron signos de resurgimiento. Pero debido a esto, Chilla nunca tuvo libertad. No importaba lo que hiciera, alguien lo seguía, y la mayor parte del tiempo estaba confinado dentro del clan, aprendiendo técnicas de marionetas. Chilla también era muy hábil, capaz de crear marionetas desde pequeño. La marioneta araña gigante y la marioneta humanoide eran sus creaciones más orgullosas. Fue precisamente gracias a estos 2 títeres que se le permitió actuar libremente. Quizás porque había sido reprimido por mucho tiempo, tendía a ser un poco impulsivo al llevar a cabo misiones, y le gustaba tomar riesgos para demostrar su valía. Al igual que esta vez, podría haber dejado ir a Kuraki, pero al ver que estaba solo, actuó sin pensar, atrayendo finalmente a Seimei y los demás. Más tarde, incluso intentó emboscar y eliminar a todo el equipo de Seimei. Desafortunadamente, si caminas en la noche durante mucho tiempo, seguramente te encontrarás con un fantasma. Con la configuración de su equipo, si hubiera sido cualquier otro Chunin de Konoha el que liderara el equipo, podría haber tenido éxito. Desafortunadamente para él, tuvo mala suerte y se topó con Seimei. Y la fuerza de Seimei, y mucho menos la de un Chunin, ni siquiera la de un Jonin, sería capaz de derrotarlo fácilmente. Claramente, Chilla no poseía la fuerza de un Jonin. Por lo tanto, era natural que terminara siendo capturado después de fracasar. Capitán, ¿deberíamos separarnos aquí nuevamente? Mientras pensaba, la voz de Kamijo Yoichi llegó de repente desde un lado. Seimei miró a su alrededor y asintió. Sí, justo aquí. Mientras hablaba, miró a Kamijo Yoichi y a otro Chunin, que había sido transferido de otro equipo para recibir apoyo. Él ordenó. A continuación, procedan según el plan, revisando los marcadores y las trampas a lo largo del camino. Reporten cualquier problema de inmediato. Sí, capitán. Después de responder, los 2 se fueron. Seimei también fingió inspeccionar el área de la que era responsable. Pero pronto se desvió hacia un rincón apartado y se detuvo bajo un árbol pequeño. Miró a la izquierda y a la derecha, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, y luego apartó las malas hierbas del suelo, revelando un agujero oscuro. Luego saltó y cayó 3 o 4 metros antes de aterrizar en tierra firme. Seimei no se demoró. Encontró su camino en la oscuridad y continuó avanzando, llegando finalmente a una espaciosa caverna subterránea.
Este era el lugar que Seimei había descubierto accidentalmente durante su patrulla anterior. La caverna se formó de forma natural, pero el pasaje fue creado artificialmente. Dentro de la cueva también había encontrado algunos suministros, probablemente de hace unos 10 años. Por eso concluyó que este lugar fue excavado específicamente por alguien durante la última gran guerra ninja como escondite. Me pregunto si ese tipo ya está muerto. Seimei pensó para sí mismo. Sin embargo, incluso si la otra parte no estuviera muerta, mientras no necesitara usar este lugar, probablemente no vendría. Puede que incluso lo hubiera olvidado. En ese caso no le vendría mal usarlo temporalmente. Al llegar a lo más profundo de la caverna, mirando a Chilla, quien estaba atado a un pilar con las manos cortadas, Seimei dijo: «Está bien, deja de fingir que duermes. Deberías conocer las habilidades de estos ojos míos». Tan pronto como terminó de hablar, Chilla abrió los ojos, llenos de resentimiento. «Ni lo sueñes. No te diré nada». Chilla apretó los dientes y dijo. Seimei respondió con calma: «Lo sé». Con eso, levantó las manos, formó sellos manuales y activó la técnica de absorción de chakra. Con las palmas envueltas en chakra, Seimei las presionó contra la parte superior de la cabeza de Chilla. Inmediatamente, el chakra del oponente brotó como una inundación, vertiéndose en su cuerpo. Al principio, Chilla luchó ferozmente, pero a medida que su chakra se fue agotando gradualmente, todo su cuerpo quedó flácido. Había que decir que Chilla, considerado la esperanza de su clan, realmente tenía un talento extraordinario. El chakra de un Chunin ordinario era solo de alrededor de 2 a 3.000 puntos, pero él tenía 5.000 puntos completos, y esto fue antes de que su cuerpo hubiera madurado completamente. Si le hubieran dado unos años más, después de que su cuerpo se desarrollara más, su clan podría haber ganado un nuevo Jonin. Desafortunadamente, todo eso ahora benefició a Seimei. Después de drenar el chakra del oponente, con una tasa de conversión del 60%, Seimei obtuvo 3.000 puntos. Al igual que hace 2 días, Seimei dividió estos 3.000 puntos de chakra en 2 partes. Se utilizaron 2.000 puntos para practicar la técnica de reflexión del corazón, y 1.000 puntos se utilizaron para aumentar el nivel del estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. De esta manera, tanto la técnica de reflejo del corazón como el estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix, podrían ganar 12 puntos de competencia adicionales. El primero podía aumentar la evolución del Sharingan en 4 puntos. Combinados con los 10 puntos obtenidos de su propio suministro de chakra, sumaban 14 puntos. La velocidad general fue un 40% más rápida que antes. Sin duda, esto fue una mejora significativa. En cuanto a este último, más que duplicó la velocidad de acumulación de competencia para el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, lo que fue una mejora aún mayor. De esta manera, incluso si Chilla no revelara ningún conocimiento relacionado con la técnica secreta de la marioneta, Seimei no estaría perdido. Tener una batería de chakras como esta podría ahorrarle mucho tiempo. Sin embargo, una sola batería era insuficiente. Seimei ya había planeado que, tras aprender la técnica del clon de sombra, capturaría más prisioneros. Así es, Seimei ya se estaba preparando para aprender la técnica del clon de sombra. Solo dominando esta técnica podría evitar las miradas y los oídos de otros ninjas de Konoha y permanecer allí durante mucho tiempo. Y solo estando allí él mismo podría atreverse a encarcelar a más ninjas. De lo contrario, si uno de ellos escapara accidentalmente, sería un gran problema. Al igual que ahora, para evitar que Chilla escapara mientras él estaba fuera, le había cortado las manos sin piedad, deshabilitando su capacidad de formar sellos manuales y condensar hilos de chakra. Aún así, Seimei todavía tenía que venir a ver cómo estaba de vez en cuando, por temor a que pudiera escapar usando otros métodos. En el futuro, si encarcelara a más personas, no podría cortarles las manos a todos, ¿verdad? Aunque lo hiciera, no sería infalible.
El mundo ninja estaba lleno de diversas técnicas secretas. Quién sabía si el oponente, como Jiraiya, podría realizar sellos de manos con los pies. Por lo tanto, solo vigilándolos personalmente Seimei podía sentirse tranquilo. Después de revisar nuevamente las cuerdas y asegurarse de que no había problemas, Seimei abandonó rápidamente la caverna. No había olvidado su misión. Si algo hubiera ocurrido arriba mientras estaba fuera, sería difícil de explicar. Capítulo 100. Capítulo 100. Fusión. En un abrir y cerrar de ojos ya era de noche. Después de completar la ronda final de patrullas, Seimei y los demás regresaron a la base. Una vez completado el traspaso con el equipo entrante, siguieron al grupo principal hacia el este, dirigiéndose directamente a la sede. De esta manera, la misión de patrullaje que duró una semana concluyó con éxito. Incluyendo las dos misiones anteriores, Seimei había completado 3 asignaciones desde que regresó al frente hace más de 20 días. Ahora, tendría aproximadamente una semana para descansar. Bien, descansar estaba fuera de cuestión. Tenía mucho que hacer. Al segundo día de regresar a la base, temprano en la mañana, Seimei corrió al campo de entrenamiento ubicado en el lado noroeste del campamento. Al encontrar un rincón vacío, Seimei comenzó a practicar la técnica de la espada Uchiha. Durante los últimos 7 días, entre las misiones de patrulla, había llevado la técnica de la espada de Konoha al nivel 5.0.0, alcanzando su punto máximo. A continuación, todo lo que necesitaba hacer era llevar la técnica de la espada Uchiha a su punto máximo también, y luego intentar fusionar las dos. Esto no tomaría mucho tiempo, ya que su técnica de espada Uchiha ya estaba en el nivel 4, 1985, 2000, a un paso de la perfección. Seimei practicó la técnica de la espada Uchiha una y otra vez, y varios conocimientos surgieron en su mente a medida que su habilidad seguía aumentando. Esta era su motivación, la razón por la que podía repetir incansablemente la misma práctica una y otra vez. El tiempo pasaba minuto a minuto. Poco a poco, Seimei entró en un estado de profunda concentración, olvidándose de todo excepto de la técnica de la espada Uchiha. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado varias horas. A medida que se acercaba el mediodía, después de que Seimei completara otra ronda de la técnica de la espada Uchiha, una nueva perspectiva lo golpeó de repente. En ese momento, Seimei sintió una comprensión más profunda de la técnica de la espada Uchiha. Lo he dominado. El pensamiento pasó por su mente, pero rápidamente lo apartó de su mente. ¿Por qué? Porque en ese momento, ideas sobre la técnica de la espada de Konoha también surgieron en su mente. Las dos técnicas de espada comenzaron a entrelazarse, fusionándose, rompiendo finalmente sus respectivos límites y formando un estilo de espada completamente nuevo. Esta nueva técnica de espada combinó las fortalezas de la técnica de espada Konoha con la coordinación de la técnica de espada Uchiha con el Sharingan, haciéndola sentir hecha a medida para Seimei. No fue simplemente hecho a medida, fue creado por él, la técnica de espada perfecta que mejor se adaptaba a él. De repente, Seimei abrió los ojos, lleno de emoción. Estado. Con un pensamiento, Seimei abrió su panel de competencia. En el momento siguiente apareció una pantalla azul claro familiar. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 11 Constitución física. 9-10 Fuerza mental. 11 Chakra. 7800, 10621, 11201 Línea de sangre. Sharingan, 2 Tomoe 354, 5652, 5000 Habilidades. Técnica de refinamiento de chakras. Nivel 4, 792, 2000, nivel 4, 1008, 2000, estilo de fuego. Gran bola de fuego técnica. Nivel 2, 110, 500, estilo de fuego. Flor de Fénix técnica. Nivel 4, 75, 2000, nivel 4, 381, 2000, estilo de fuego.
fuego de dragón técnica. Nivel 2, 100, 500, técnica de clon de sombra. Nivel 0, 5, 100, técnica de absorción de chakras. Nivel 2, 105, 500, nivel 2, 250, 500, técnica de curación. Nivel 2, 10, 500, nivel 2, 161, 500, genjutsu. Ilusión demoníaca. Estacas de grilletes. Nivel 3, 355, 1000, nivel 3, 625, 1000, ilusión. Sharingan. Nivel 3, 120, 1000, nivel 3, 190, 1000, técnica de proyección mental. NVL5, 1181, 5000, NVL5, 1832, 5000, esgrima. Nivel 5, 1, 5000, control de chakras. Nivel 3, 405, 1000, nivel 3, 602, 1000, técnica de clonación. Nivel 3, 0, 0, técnica de parpadeo corporal. Nivel 4, 0, 0, lanzamiento de armas. Nivel 5, 0, 0, mientras miraba el panel, tanto la técnica de la espada Konoha como la técnica de la espada Uchiha habían desaparecido, reemplazadas por una nueva habilidad llamada esgrima. Además, el límite de nivel, que se había estancado en LV5, 0, 0, ahora había llegado a LV5, 1, 5000. Esto significaba que podía seguir mejorando su competencia. Además, la fusión de las dos técnicas de espada también había aprovechado las bases que había construido durante 2 meses de riguroso entrenamiento, lo que hizo que su constitución física aumentara en un punto, de 9 a 10. Seimei se tomó un momento para sentir su cuerpo y pudo sentir claramente que otro límite se había roto. En otras palabras, su potencial había sido desbloqueado una vez más. Sentado con las piernas cruzadas, Seimei comenzó a hacer circular la técnica de refinamiento de chakras, analizando los cambios en su cuerpo y calculando los beneficios que traía consigo su constitución física mejorada. Después de aproximadamente 1 hora, Seimei abrió los ojos. Una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Por qué? Porque este aumento de constitución física le había reportado más beneficios de los que esperaba. En primer lugar, su capacidad de chakra había aumentado significativamente. Según la estimación de Seimei, su capacidad de chakra había aumentado al menos 3000 puntos esta vez. Como referencia, la última vez que su Sharingan evolucionó, cuando su constitución física aumentó en 1 y su fuerza mental en 2, su capacidad de chakra solo había aumentado en poco más de 5000 puntos. Pero esta vez, con solo un aumento de 1 punto en su constitución física, su capacidad de chakra había aumentado en 3000 puntos, lo que parecía un poco inusual. Sin embargo, después de pensarlo brevemente, Seimei entendió por qué. Era simple. La razón por la que su chakra solo había aumentado alrededor de 5000 la última vez era porque su constitución física inferior había limitado el crecimiento de su chakra. Ahora, con su constitución física aumentando en 1 punto, parte de esa limitación se levantó, resultando en más chakra del esperado. Anteriormente, esta discrepancia no era notoria porque ambos atributos eran bajos. Pero a medida que sus atributos físicos y mentales continuaron mejorando, la diferencia entre cada punto se hizo más pronunciada. Esto significa que, para maximizar el crecimiento del chakra en el futuro, necesitará mantener sus atributos físicos y mentales lo más equilibrados posible. Después de anotar esto mentalmente, Seimei consideró la segunda sorpresa: su velocidad de recuperación de chakra. Según sus cálculos, con el aumento de la constitución física, su recuperación diaria de chakra debería mejorar en unos 2000 puntos. En otras palabras, a partir de ahora, podría utilizar hasta 10.000 puntos de chakra cada día, en lugar de 8000. Seimei planeó usar estos 2000 chakras adicionales para practicar la técnica del clon de sombra.
Fue un momento perfecto ya que no tenía tareas esta semana, por lo que pudo mantener su chakra en un nivel más bajo. De esa manera, al practicar la técnica del clon de sombra, no agotaría demasiado chakra y los 2000 puntos serían suficientes para acumular de 10 a 20 puntos de competencia. De esta manera, no debería haber ningún problema en alcanzar un nivel básico de dominio en una semana. Decidido, Seimei guardó su espada corta y comenzó a practicar el estilo de fuego. Técnica de la flor de fénix 10 veces, consumiendo 850 puntos de chakra y aumentando su competencia en 10 puntos. Luego, siguió el mismo proceso para potenciar las técnicas ilusión demoníaca, estacas, grilletes e ilusión. Sharingan en 10 puntos cada una. En este punto, le quedaban alrededor de 5200 puntos de chakra. Usando la mitad para realizar la técnica de proyección mental, luego comenzó a practicar la técnica de clon de sombra con el resto. Cada vez que practicaba, solo necesitaba usar unos 100 puntos de chakra para ganar un punto de competencia. Después de unas cuantas rondas, su chakra cayó por debajo de 2000, ya no lo suficiente para practicar la técnica del clon de sombra. Luego Seimei comenzó a difundir la técnica de refinamiento de chakras. En poco tiempo, su chakra volvió a superar los 2000 puntos. En ese momento, Seimei reanudó su práctica de la técnica del clon de sombra. De esta manera, su chakra rondaba los 2000 puntos, mientras su competencia en la técnica del clon de sombra aumentaba constantemente. Capítulo 101. Capítulo 101. Asignación. 5 días después. Tarde. Después de que Seimei realizó una vez más la técnica del clon de sombra, una repentina comprensión se apoderó de él. Supo instantáneamente que su técnica clon de sombra había subido de nivel. Abrió el panel y lo miró. Como era de esperar, la habilidad en la técnica clon de sombra había cambiado de nivel 0, 99, 100, a nivel 1, 1, 200. Después de experimentarlo cuidadosamente por un momento, Seimei realizó nuevamente la técnica del clon de sombra. Puff. Una nube de humo de chakra se dispersó. Una figura idéntica a él apareció ante sus ojos. Si en el nivel 0, los clones de sombra que creó eran inestables y de corta duración, entonces después de alcanzar el nivel 1, todas estas deficiencias desaparecieron. Seimei percibía claramente que este clon de sombra frente a él podía resistir mucho tiempo y poseía cierta resistencia a los ataques. Su estabilidad era bastante buena. Seimei miró el Sharingan en los ojos del clon de sombra y preguntó: ¿puedes usar este Sharingan? El clon de sombra lo percibió cuidadosamente por un momento, luego miró a su alrededor y finalmente asintió. Sí, puedo usarlo, pero consume un poco más de chakra que el cuerpo original. ¿Es eso así? Seimei reflexionó un momento, luego sacó su espada corta y dijo: vamos a pelear. Está bien. El clon de sombra respondió y también sacó la espada corta de su cintura. Al momento siguiente, ambos se movieron simultáneamente, sus espadas cortas chocando entre sí, produciendo un nítido sonido metálico. No solo eso, sino que entre las espadas, Seimei incluso vio chispas volando. No es de extrañar que tanto el Sharingan como el Byakugan no pudieran distinguir entre lo real y lo falso. Incluso las armas transformadas eran tan realistas, por no hablar del núcleo del ninjutsu. La persona misma. Después de un breve estancamiento, ambos cambiaron sus movimientos y comenzaron a utilizar plenamente su habilidad con la espada. El sonido del metal chocando resonaba constantemente mientras las dos espadas cortas chocaban entre sí. Ni Seimei ni el clon de sombra usaban ninjutsu ni genjutsu, compitiendo puramente en la esgrima. Al principio, el clon de sombra aún podía defenderse contra él, pero a medida que pasaba el tiempo, Seimei gradualmente ganó la ventaja. No era que la habilidad con la espada del clon de sombra fuera inferior a la suya, pero a medida que avanzaba la batalla, su habilidad en esgrima seguía aumentando.
Aunque el clon de sombra también mejoró, era mucho más lento que él. Por lo tanto, naturalmente obtuvo la ventaja. A partir de esto, se pudo ver que el panel de competencia probablemente estaba vinculado a su alma. De lo contrario, la esgrima del clon de sombra también debería haber mejorado sincrónicamente. En ese caso, la efectividad de usar clones de sombra para mejorar la competencia se reduciría enormemente. Sin embargo, no necesitaba considerar este punto por ahora. Actualmente, se enfrentaba a una falta de chakra, no a una falta de tiempo. No necesitaba usar clones de sombra para mejorar su dominio. A menos que un día pudiera capturar una bestia con cola y mejorar su técnica de absorción de chakra hasta el punto en que pudiera extraer el chakra de la bestia con cola, la prioridad del chakra siempre sería mayor que el tiempo. Varios pensamientos pasaron por su mente, y Seimei centró su atención en lidiar con el clon de sombra frente a él. Sin embargo, incluso hasta que el clon de sombra se dispersó, todavía no lo había derrotado. Esto demostró que, en términos de combate cuerpo a cuerpo, el clon de sombra no era mucho más débil que él. Su única debilidad probablemente residía en su resistencia media. Por supuesto, también estaba el consumo de chakra, que era mucho mayor que el del cuerpo original. Como los clones de sombra eran esencialmente clones físicos hechos de chakra, cada movimiento consumía chakra, especialmente durante el combate, donde el consumo era enorme. Esto explicaba por qué poca gente usaba esta técnica en el combate frontal. Simplemente no valía la pena. Afortunadamente, Seimei tampoco tenía la intención de utilizar esta técnica para luchar. Practicó esta técnica únicamente con el propósito de engañar a los demás. En los últimos días, para evitar desperdiciar a Chilla, la batería de chakra, tuvo que viajar de ida y vuelta entre la caverna y el campamento principal todos los días. No solo era una pérdida de tiempo, sino que además era muy fácil llamar la atención. Ahora, con la técnica del clon de sombra, podía dejar que el clon de sombra permaneciera en el campamento principal mientras él permanecía en la caverna por períodos prolongados. Esto reduciría el número de viajes de ida y vuelta, haciendo menos probable que se note. Además, si algo sucediera en el campamento principal, el clon de sombra podría transmitir rápidamente la información disipando la técnica. De esta manera, Seimei no tendría que preocuparse por perderse nada. Quizás sea hora de capturar más prisioneros. Pensando en esto, Seimei rápidamente empacó sus cosas y luego realizó la técnica del clon de sombra nuevamente. Mirando al clon de sombra recién aparecido, Seimei dijo: "Quédate aquí de ahora en adelante e infórmame inmediatamente si sucede algo". De acuerdo. El clon de sombra le hizo una señal de OK. Al ver esto, Seimei sonrió y luego abandonó silenciosamente el campamento principal. Por supuesto, no iba a capturar prisioneros ahora. Esperaría hasta su siguiente misión. Su destino actual era la caverna. No había recolectado chakra hoy y necesitaba apresurarse para llegar allí. Después de viajar rápidamente, ya se acercaba el anochecer cuando Seimei finalmente llegó a su destino. Observó atentamente los alrededores. Tras confirmar que no había anomalías, Seimei limpió con cuidado los rastros que había dejado y luego entró en el túnel subterráneo. Después de una docena de respiraciones, Seimei llegó a las profundidades de la caverna y vio a Chilla una vez más. A diferencia de hace unos días, Chilla estaba mucho más tranquilo ahora. No se burló al ver a Seimei, pero el odio en sus ojos permaneció. Seimei lo miró y dijo: "Sabes, no te resistas". Con eso, formó sellos con las manos y utilizó la técnica de absorción de chakras. Una masa de chakra envolvió su mano derecha, y Seimei dio un paso adelante, presionándola directamente sobre la cabeza de Chilla. Al momento siguiente, un flujo constante de chakra fluyó desde el cuerpo de Chilla, a través de la mano derecha de Seimei, hasta llegar a la suya. Después de más de 20 segundos, Seimei retiró su mano. Abrió el panel y lo miró. Su chakra había aumentado casi 3000 puntos.
Seimei asintió con satisfacción, luego sacó 3 píldoras de soldado y se las metió en la boca a Chilla. Chilla no dijo nada y comenzó a masticar. Pero por su expresión, parecía que deseaba poder comerse a Seimei. A Seimei no le importó demasiado. Mientras la otra parte pudiera proporcionarle chakra, lo que pensaran en su corazón no importaba. Al mismo tiempo, Seimei también se alegraba de que Chilla no hubiera sido consentido por su clan. Aunque su personalidad era algo impulsiva, no era alguien que se rindiera fácilmente. De lo contrario, no habría podido seguir extrayéndole chakra. Por supuesto, Seimei también sabía que la razón por la que la otra parte persistía en refinar el chakra era tanto para pasar el tiempo como para esperar una oportunidad. Desafortunadamente, lo más probable es que nunca tenga esa oportunidad. Si no hubiera aprendido la técnica del clon de sombra, el oponente podría haber tenido la oportunidad de escapar. Pero ahora, con él personalmente protegiendo aquí, no había forma de que el oponente pudiera irse. Sin embargo, no puedo acabar con su esperanza por completo. Si se rinde y deja de refinar chakra, al final seré yo quien salga perdiendo. Con este pensamiento, Seimei abandonó la caverna como de costumbre. Sin embargo, esta vez, no regresó al campamento principal, sino que se quedó en el túnel subterráneo, encontrando un lugar para practicar la técnica de reflexión del corazón por su cuenta. Capítulo 102. Capítulo 102. Partiendo de nuevo. Mientras practicaba la técnica de reflexión del corazón, Seimei también comenzó a reconsiderar la asignación de su chakra. Ahora que había dominado la técnica del clon de sombra, los 2000 puntos de chakra adicionales necesitaban ser reasignados. En cuanto a por qué no continuó practicando la técnica del clon de sombra, había 2 razones. Primero, la técnica clon de sombras de nivel primera suficiente por ahora, y no había necesidad de desperdiciar chakra mejorándola. En segundo lugar, durante las misiones, por su propia seguridad, su chakra siempre funcionaba a un nivel alto. Practicar otras habilidades era suficiente y no causaba un consumo adicional. Pero la técnica del clon de sombra era diferente. Los clones de sombra que creaba dividían equitativamente el chakra del cuerpo original. En ese momento, incluso si no hiciera nada y disipara la técnica de inmediato, Seimei no recuperaría todo el chakra. En cambio, perdería el 10% del chakra de todos los clones de sombra. ¿Qué significa esto? Si Seimei mantuvo su chakra en alrededor de 8000 puntos y luego usó la técnica del clon de sombra para crear un clon de sombra, entonces, al disiparlo, perdería el 10% del chakra del clon de sombra, lo que eran 400 puntos. Y si creara 2 clones de sombra, ese número superaría los 500. Cuanto más clones de sombra creaba, mayor era la pérdida. Sin duda, esto era inaceptable para Seimei. Por lo tanto, solo podía practicar esta técnica durante su tiempo de descanso, cuando su chakra no necesitaba mantenerse en un nivel alto. Y durante el próximo periodo, estaría en misiones y definitivamente no tendría la oportunidad de cultivarlo. Entonces, esos 2000 puntos de chakra adicionales necesitaban ser reasignados. Después de pensarlo un poco, Seimei decidió usar 1500 de ellos para practicar la técnica de reflexión del corazón, lo que podría hacerle ganar 9 puntos de competencia adicionales. De esta manera, combinado con la asignación original de 3500 puntos de chakra por 21 puntos de competencia, serían 30 puntos de competencia. Y cada 3 puntos de competencia en la técnica de reflejo del corazón podían incrementar el progreso de evolución de su Sharingan en un punto, por lo que 30 puntos significaban 10 puntos. Así, sumando los 3 puntos de evolución obtenidos al consumir 600 puntos de chakra para mantener el Sharingan durante 15 horas, el progreso evolutivo que su Sharingan podría ganar diariamente aumentaría a 13 puntos. En cuanto a los 500 puntos de chakra restantes, Seimei planeó usarlos en el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, lo que podría hacerle ganar 6 puntos de competencia adicionales.
combinado con la asignación original de 850 puntos de chakra por 10 puntos de competencia, serían 16 puntos. Además, el chakra originalmente asignado a la técnica de vibración corporal también podía reasignarse ahora que había alcanzado la perfección. No era necesario seguir consumiendo chakra para practicarla. Entonces, Seimei planeó asignar este chakra a la técnica de absorción de chakra, acelerando aún más su velocidad de actualización. También estaba el chakra utilizado para el Kenjutsu estilo Konoha, el Kenjutsu estilo Uchiha y el Shurikenjutsu. Seimei planeó destinarlo todo a la nueva habilidad, esgrima. De esta manera, no tendría que preocuparse por la falta de chakra en la habilidad de esgrima. En cuanto al chakra originalmente asignado a Genjutsu, técnica de mirada de serpiente vinculante, Genjutsu, Sharingan y técnica de curación, Seimei no planeó cambiarlo. Entonces, para resumir, de 10.000 puntos de chakra, 5.000 fueron utilizados para la técnica de reflexión del corazón, obteniendo 30 puntos de competencia diariamente. Se utilizaron 1.300 para el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, obteniendo 16 puntos de competencia diariamente. 1.700 se dividieron equitativamente entre Genjutsu, técnica de mirada de serpiente vinculante y Genjutsu Sharingan, cada uno ganando 10 puntos de competencia diariamente. Esto representó 8.000 puntos de chakra. De los 2.000 restantes, 600 fueron consumidos por la técnica de curación, que podía ganar 7 puntos de competencia diariamente. Se utilizaron otros 600 para mantener la activación del Sharingan, lo que podría hacerle ganar constantemente 3 puntos de evolución del Sharingan. Los 800 puntos de chakra restantes fueron compartidos por la técnica de absorción de chakra y la esgrima. Ambos no consumieron mucho chakra, y 800 puntos de chakra fueron suficientes para que obtuvieran 20 puntos de competencia. Con esto se completó la asignación de 10.000 puntos de chakra. Pero esto era solo una parte. También estaba la batería de chakras que le proporcionaba chakra. Seimei planeó invertir todo este chakra en la práctica del estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix y la técnica de reflejo del corazón. Solo de esta manera podría lograr las transformaciones de forma y naturaleza del chakra del atributo fuego en el menor tiempo posible, desarrollando así su naturaleza del segundo chakra. Al mismo tiempo, también podría permitir que su Sharingan evolucione más rápido, alcanzando la etapa de 3 Tomoe. Con este pensamiento, Seimei giró la cabeza hacia las profundidades del pasaje, como si viera a Chilla cultivando diligentemente en la caverna. Después de un largo rato, Seimei retiró la mirada y continuó con su propio entrenamiento. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 días. Las vacaciones habían terminado y era hora de llevar a cabo otra misión. Esta vez, su tarea seguía siendo patrullar, y la ubicación era la misma zona. La mayoría de sus compañeros también eran los mismos que la última vez. Esto no fue una coincidencia sino un acuerdo deliberado desde arriba. La razón era simple. Un entorno familiar y compañeros de equipo familiares podían permitir a los ninjas exhibir capacidades de combate más fuertes. Por lo tanto, en términos generales, los ninjas no recibirían misiones drásticamente diferentes dentro de un período relativamente fijo. Por ejemplo, no pasarían de una misión de patrulla a una misión de infiltración y espionaje en la siguiente instancia. Por supuesto, esto no era absoluto. Al igual que cuando regresó al campo de batalla hacía un mes, su primera misión fue una patrulla, pero la segunda se convirtió en una orden de apoyo de emergencia. Sin embargo, normalmente solo había 2 razones para que tales situaciones ocurrieran. Una era que no había suficiente personal y necesitaban urgentemente gente para cubrir las carencias. La otra era que tus habilidades eran realmente útiles y los superiores te necesitaban para resolver un problema. Su misión de apoyo de emergencia en esa ocasión cayó en la primera categoría.
En ese momento, la ofensiva de Wagakure era feroz, y el campamento principal no podía prescindir de personal adicional por un tiempo, por lo que solo pudieron enviarlo urgentemente a él y a algunos ninjas que estaban descansando al frente. La intensidad de esa batalla aún estaba fresca en la memoria de Seimei. Afortunadamente solo ocurrió una vez. Volviendo a la misión actual, Seimei miró a los ninjas del equipo y notó que había muchos menos genin. Tenía sentido. La guerra llevaba tanto tiempo en marcha. Aunque hubiera muchos genin, no podrían soportar tal desgaste. Y sin suficientes genin para servir como carne de cañón, los chunin tuvieron que llenar el vacío. Por lo tanto, era previsible que las batallas se volverían cada vez más brutales y, como columna vertebral de la aldea, la tasa de bajas de chunin también alcanzaría un pico. Y cuando un lado ya no pudiera resistir más, la guerra probablemente llegaría a su fin. Todos, salgamos. Mientras Seimei reflexionaba, el líder del equipo que iba delante dio la orden de partir. Luego, el grupo comenzó a avanzar según la ruta predeterminada, dirigiéndose hacia la ubicación de su misión. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.